El día de hoy, Dios nos va a hablar acerca de lo maravilloso que es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y también nos va a enseñar o nos va a recordar en algunos casos cómo actuar en consecuencia, cómo fluir en consecuencia. ¿Sale? Hoy vamos a ocupar los versículos, los dos versículos que sirvieron de base para nuestra visión del año 2025. ¿Se acuerda? Año de cruzar a nado el río de Dios, porque en nuestro interior corren los ríos de agua viva. ¿Se acuerda? Este año, ese fue el lema, esa fue la visión. Y hoy vamos a ver qué tanto se acordará del río que fluye a los tobillos, a las rodillas, a la cintura y que nos cubre por completo. La pregunta desde ahora se la hago a usted, que tiene todo el año con nosotros, que vivió de manera presencial, ¿verdad? El inicio de esta visión de este año, del lema de este año. Vaya pensando hasta dónde llenó el Espíritu Santo su vida, su cuerpo. ¿A los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A la cadera? ¿O ya lo rebasó por completo y usted vive sumergido en el río del Espíritu Santo? Eso vamos a hablar hoy, ¿sale? Así que vamos al primer versículo que usamos, Ezequiel 47:5. Dice así la palabra de Dios: midió otros 1000, está hablando de codos, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. De aquí tomamos nosotros esa frase, el río de Dios, año para cruzarlo a nado. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando, como muchos pensaron al inicio, y algunos que nos van conociendo van viendo nuestro lema y dicen, wow, ese es un río, eso no es lindo, ¿no? Si tú piensas en un río natural, te apanica, ¿no? Dices, bueno, nadar en un río es bien cansado, y si el río tiene corriente, más, y si yo no sé nadar, pues hasta peligro de que me arrastre y de morir en el intento. Pero este no es un río natural. Del que estamos hablando es un río espiritual, es el río o los ríos del Espíritu Santo, los ríos de agua viva que dijo Jesús, o el río del Espíritu Santo, como lo quieras llamar. Y ese río, al ser espiritual, hace todo lo contrario que un río natural. Este río te da reposo, este río te preserva la vida. Este río hace algo maravilloso, que es que podamos ver cada vez mejor la obra de amor, justicia, gracia y todos los beneficios de Jesús en la cruz. Y también este río te hace fluir con dirección a los propósitos de Dios para tu vida. Es una maravilla vivir en el río de Dios. Amén. El otro versículo fue Juan 7:38 y 39. Jesús está diciendo y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esto pasó. Jesús fue glorificado con la cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión. Y ya que estaba él de nuevo en la gloria, en su gloria, envió al Espíritu Santo. Y entonces dice Jesús que los que creen en él, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y por eso dijimos, nosotros somos de esos. Amén. Pero cuando dice aquí, como dice la Escritura, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo está diciendo por lo que hoy conocemos como el capítulo 47, versos del 1 al 9 o 10 o más de Ezequiel. Entonces Jesús es quien une estos dos versículos que nosotros tomamos como nuestro lema y nuestra visión, porque de parte de Dios creí firmemente al inicio del año, y lo sigo creyendo al final del año, que era un año para que la iglesia, usted y yo, nos moviéramos cada vez más en el fluir del Espíritu Santo. Amén. Así que este va a ser como una buena prueba para algunos. Vamos a aprender más cosas del fluir del Espíritu Santo, cosas maravillosas como siempre, pero también nos va a servir para reflexionar qué hemos hecho con el fluir del Espíritu Santo todo este año 2025. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título, los ríos del Espíritu Santo
cómo ser llenos y actuar en consecuencia. La imagen quedó maravillosa. No se parece nada a un río caudaloso y peligroso. Es un río, la imagen quedó muy bien, es un río donde la gente va, así como en Disneylandia, el que no ha podido ir a esos parques acuáticos, no nada más en Disneylandia, en cualquier parque acuático, usted se puede sentar y dejarse ir con esa corriente. A veces le dan una llantita, pero aquí la llanta es espiritual, así que usted va en una llanta espiritual disfrutando el río de Dios. Amén. De eso se trata. Muy bien. Así que vamos a ver en esta primera parte qué es lo que hacen los ríos de agua viva en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de donde salen los ríos de agua viva. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Dios y su Espíritu, su Santo Espíritu, habitaban en el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés y en el lugar santísimo después del templo de Salomón. ¿Se acordará usted de eso? Donde estaba el arca del pacto. Pero una vez que Jesús fue a la cruz, la palabra dice que Dios ya no habita en templos hechos de mano de hombre o con las manos del hombre, en ningún templo, ninguna construcción, ninguna edificación, y vino a habitar en ti y en mí. Eso es un privilegio, eso es por gracia. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. En otra porción dice de sangre, usted lo sabe. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dice que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, donde habita la presencia de Dios en nosotros. Usted y yo. No solamente su cuerpo, y no se confunda con que sea solamente su carne, ¿verdad? Porque usted es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el alma y en el espíritu no está el Espíritu Santo, está en el cuerpo. No. Pablo se está refiriendo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Aquí habita el espíritu. El espíritu es el que puede recibir al Espíritu Santo, el que llena tu cuerpo y el que le da órdenes a tu alma para pensar, sentir y decidir conforme al Espíritu Santo. Amén. Así que está hablando de todo tu cuerpo, ¿ok? Entonces, en la visión de Ezequiel, que fue nuestro fundamento para la visión, si usted se acuerda, ¿verdad? Que dice que del templo salían ríos por el umbral de la puerta. Es una visión que Dios le dio a Ezequiel de cómo nosotros, después de la cruz, seríamos ese templo y cómo fluirían los ríos del Espíritu Santo. Sería de cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 1, Ezequiel 47:1, vamos a ver la visión y vamos a ir aprendiendo algunas nuevas cosas. Dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral. ¿En dirección a dónde? Al oriente, o sea, hacia su izquierda. Dice que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Mire, el río de Dios o los ríos del Espíritu Santo corren de derecha a izquierda, del este al oeste, del occidente al oriente. Esa es la dirección que toma, ¿ok? De derecha a izquierda. A su pantalla está viendo al revés, pero es de derecha a izquierda, ¿ok? Y la pregunta es, ¿por qué hacia el oriente? Vamos a encontrar la respuesta en la misma visión de Ezequiel, solo unos capítulos antes. Ezequiel 43, él ya está en la visión, ¿verdad? Y dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Vi que la gloria del Dios de Israel venía ¿de dónde? Del oriente, en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Mire, del oriente viene la gloria de Dios. Del occidente o del este vienen los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, ¿hacia dónde van? Hacia encontrarse con la gloria de Dios. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer acá es entender y creer que los ríos que corren dentro de ti van en dirección
a la gloria de Dios. Son para darle gloria a Dios, son para que te encuentres con la gloria de Dios, son para que vivas en la gloria de Dios. ¿Puedo oír un buen amén? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque los ríos del Espíritu Santo te conducen a la gloria de Dios, y si algo te conviene es vivir en la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que ya viven en la gloria de Dios? Amén. Muy bien. Sigamos leyendo. Vámonos, brinco el verso 2, veo al verso 3. Dice, se acordará que esto lo leímos en el inicio del año para dar sustento a nuestra visión. Dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, el cual me llegaba ¿a dónde? La cual me llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Luego midió, diga conmigo midió, ¿sí? Más fuerte, no le oigo, midió, eso. Otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua que a esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entendimos desde el principio del año, y se lo recuerdo ahora, que esta visión de ir caminando hacia adentro, ojo acá, va midiendo y lo va haciendo caminar hacia adentro, hace que el río de Dios vaya de tobillos a rodilla, a cintura, y que te llene por completo, te rebase por completo. Eso no es otra cosa que la influencia que el Espíritu Santo tiene sobre tu vida. Porque si el Espíritu Santo solamente tiene, los ríos del Espíritu Santo te llegaron o están hasta los tobillos, tú puedes caminar totalmente en contra del río que viene de allá para acá. Tú puedes caminar de aquí para allá, totalmente, vas a ir chancualeando nada más, pero totalmente en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Conforme vas subiendo a la rodilla y a la cintura, te cuesta más trabajo oponer resistencia, desobedecer a lo que el Espíritu te está diciendo que hagas, pero todavía puedes. Pero cuando te rebasa, ya no te queda más que, a lo mejor sí puedes ir en contra un ratito nadando, pero eso es muy cansado. Así que rápido sueltas y corres y fluyes. La imagen de a nado, cruzar a nado, es porque así, como en la imagen que le pusimos, vas fluyendo a favor de lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Sale? La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que medir antes de darte una porción mayor de su Santo Espíritu? Y la respuesta es porque entre más porción del Espíritu Santo tengas, más influencia del Espíritu Santo tengas en tu vida, mayores retos vendrán, mayores responsabilidades, tu nivel de propósito irá creciendo y eso va a traer consigo pruebas, tentaciones en las cuales puedes caer y resbalar. Entonces el Señor no te va a dar un nivel mayor del Espíritu Santo de aquel que tú puedas soportar sin caer, sin resbalarte, sin autodestruirte. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí la pregunta es esa, ¿verdad? Hablando de los que tienen todo un año con nosotros, los que van llegando, los que apenas están empezando a entender un poco de la gracia, pues es la pregunta, pero muy seguramente no tendremos toda la respuesta. Pero para los que tienen más tiempo con nosotros, sí. ¿Hasta dónde te llegó el río de Dios este año? ¿Hasta dónde? Y medítalo un poco ahí en las sillas. ¿Hasta dónde está la influencia del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Qué tan seguro estás? ¿O qué tan segura, verdad, estás de que todo lo que haces es el Espíritu Santo el que te da las órdenes? Y no tu carne, el mundo, mucho menos el diablo o la suegra. ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, ese era el punto al inicio del año. Yo sentí en mi corazón, yo tuve una visión en mi corazón de saber que este año el Espíritu Santo nos iba a llenar, iba cada vez a hacer que brotaran esos ríos del interior, porque ya los tenemos, ¿verdad? Y fluiríamos en el río. Y eso no significa
que no haya habido situaciones al contrario o situaciones difíciles. Al contrario, te diría, normalmente cuando el Espíritu Santo te llena, vas a empezar a tener alguna tribulación porque ya midió que eres capaz de, a pesar de estar viviendo situaciones, tú sigues el rumbo del río del Señor. Amén. Entonces, y tú te puedes dar cuenta que a lo mejor en esta temporada, todo este año te diste cuenta que a lo mejor fue poquito, que te sigues resistiendo al Espíritu Santo, que sabes que el Espíritu Santo te habla, pero también viene la gente de afuera y te confrontan con tu voluntad, y entonces por no pelear o por no desgastarme afuera, pues en lugar de obedecer al Espíritu Santo, voy a obedecerlos a ellos, voy a darles lugar a la gente, aunque el Espíritu Santo me dice que no haga eso, que no vaya allá, que no diga eso. Gente a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy vago, que en el trabajo todos quieren ir al antro y pues por no hacerte el santurrón o la santurrona, pues vas a un lugar donde sabes que el Espíritu te dijo que no fueras. Por poner algo muy obvio, pero el Espíritu es más sutil, tiene que ver con tus actividades, con tu mover en el Señor, con muchas cosas que el Señor quiere hacer adentro de ti. Amén. Entonces cada uno puede decir, estoy a los tobillos, la verdad es que yo siento que está poquito, como que me siento todavía muy yo para decidir, y los que vamos sintiendo que va más arriba, dices, ay no, ya siento que de verdad todo lo que hago es en el Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora, hay un tema, no se preocupe. Nuestras visiones de cada año, nuestros lemas de cada año no significan que solo este año estaba vigente el río de Dios y a partir del 1 de enero ya no está vigente el río de Dios. No, por favor, no piense eso. Nosotros no somos nadie para tener la franquicia del Espíritu Santo. No, el lema es solamente una visión que Dios nos da sobre la cual nos va a hacer correr. Pero eso, cada año hemos tenido una visión diferente, pero eso es acumulativo, va sumando cada vez para ir entendiendo cada vez más el amor, el poder de la gracia, etc. Por poner un ejemplo, llegamos a la gracia en el 2021, no sabíamos nada por allá de mayo, nada acerca de las visiones, pero para 2022 tomamos la visión de la iglesia del pastor Joseph Prince, ¿verdad? De New Creation Church, y tomamos la visión que fue año de reposo y aceleramiento, y nos metimos en ese río. Y sabemos que en el reposo hay aceleramiento de propósitos. Para 2023 dijimos, y tomamos también la visión de ellos, era año Kairos, de estar en el tiempo y lugar oportuno. ¿Se acuerda del cara de Dios? Está en el tiempo y en el momento oportuno para que sucedan las cosas. Y en 2024 dijimos que fue año para vivir en el aposento alto, recargados en el pecho del Maestro, escuchando cosas muy sensibles al corazón. Y en el 2024 comenzamos a enseñar más fuerte acerca de estar cimentados en el amor de Cristo y sabernos muy amados, tomar esa conciencia. ¿Me estoy explicando? Pero eso no significa que 2025 no haya sido año de reposo y aceleramiento. Claro que sí. O que no haya sido año para estar consciente, creyendo que estás en el lugar oportuno, en el momento oportuno, porque la voluntad de Dios solo se hace en tu vida. Entonces yo siempre estoy en el kairos del Señor. A mí el cronos no me mueve el kairos, dirías. O que este año fue un año para seguir estando recargado en el pecho del Maestro. ¿Me explico? Entonces es para que lo vayas acumulando. Sigue siendo toda tu vida año de reposo y aceleramiento, año de vivir en el kairos del Señor, en el cara de Dios, año para recargarte siempre en el pecho de Jesús, escuchando sus más íntimos pensamientos y comentarios para ti. Y también sigue siendo toda la vida año para cruzar a nado el río de Dios. Así que lo que no lograste crecer en el Espíritu Santo este año, vas a tener oportunidad para seguir creciendo. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Amén. Así que sigamos creciendo en el río de Dios. Muy bien, en esta segunda parte, déjeme decirle que si algo es importante en nuestra vida es el saber fluir en el Espíritu Santo. Vamos a seguir con la visión de Ezequiel y vamos a aprender algunas cosas más. Ezequiel 47, versos 6 y 7, y brinco hasta el 12. Dice así: entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre?
Enseguida me hizo volver, ojo acá, me hizo volver a la orilla del río, al inicio. Y al llegar vi que en sus márgenes, a los lados, había muchos árboles. Diga conmigo, árboles. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Mire, en la visión, él ya había caminado 1000 codos y otros 1000 codos y otros 1000 codos y otros 1000 codos para saber que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de los ríos de Dios. Pero el ángel, ¿verdad? El hombre dice acá, lo regresa al inicio para que vea el origen, y en el origen él ve árboles a los lados del margen de donde nace en el templo, y ese árbol es el árbol de la vida. Son árboles de la vida, porque el Señor no quiere que tú vivas bajo el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Él quiere que vivas bajo el árbol de la vida. La ley es el árbol del bien y del mal, la gracia es el árbol de la vida. Amén. ¿Y cómo sé que es el árbol de la vida? Apocalipsis 22, versos 1 y 2, aquí no lo demuestra la Escritura. Dice, después me mostró, aquí es Juan, ¿verdad? Teniendo la revelación de Jesucristo, ese es el Apocalipsis, último capítulo, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Hoy el trono de Dios está en ti. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos todos los meses, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces, cuando tú fluyes en el río de Dios, eso hace que vivas rodeado, déjame decir así, del árbol de la vida. Y el árbol de la vida lo que produce es eso, vida. Te hace dar frutos, aún en tiempo de sequía, aún en tiempo de dificultad, te hace dar frutos, y su hoja es para la sanidad de las naciones. Eso habla de provisión y sanidad. Dos de los milagros más importantes que siempre la gente le pidió al Señor, ¿verdad? O que el Señor hizo. La viuda, ¿verdad? Que pedía que no se iba a morir, que no tenía alimento. El mismo Elías iba a morir, le dio su torta y su agua. La provisión y la sanidad. Al final, creo que en el orden contrario, la sanidad es el número uno, porque sin sanidad difícilmente puedes ocupar los demás beneficios, pero el segundo beneficio es la provisión, que tengas provisión para poder vivir en la vida, porque todo en la vida se requiere provisión. ¿Sale? Entonces, el fluir en el Espíritu Santo te hace vivir bajo el árbol de la vida. ¿Puede dar un buen amén a eso? Ok, entonces aquí la pregunta que dice el subtítulo, ¿cómo ser llenos? Porque los ríos del Espíritu Santo ya están en ti. Puede ser que estés a las rodillas o a los tobillos. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Si tú no has comenzado a lo mejor a fluir en el Espíritu, esto te va a recordar cómo ser llenos del Espíritu Santo. Mire, bajo la mezcla, o si tú dices una predicación de la mezcla, te van a decir, como yo lo decía antes, que tienes que leer tu Biblia, que tienes que orar mucho y ayunar. Pero eso sería obras de justicia del hombre. Orar y leer tu Biblia debe de ser una consecuencia, un efecto de vivir en el río de Dios. Amén. Cuando tú vives en el río de Dios, los ríos que nacen de tu interior te hacen leer la palabra, buscarte leer tu palabra y buscar estar siempre en la presencia de Dios. Salmos 1, versos 2 y 3 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Vivir en el río de Dios te hace estar plantado bajo el árbol de la vida, y el árbol de la vida te hace ir a meditar en la palabra de Dios. ¿Sale? Es imposible, déjame decirlo así, tener una vida llena del Espíritu Santo con la Biblia cerrada.
Aquí la tengo cerrada. Sí. Eso es prácticamente imposible. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no tener tiempo para orar. No encontrar por tus 1000 actividades que tienes. Y muy loables todas, trabajo, eres padre, eres madre, eres lo que me digas, el puesto más alto que tengas del mundo mundial, que sin tu trabajo el mundo se caería. Si no encuentras un tiempo para orar, para platicar con Dios, si no encuentras un tiempo para dedicarle a su palabra, difícilmente eso significará que estás lleno del río de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, no es que leer su palabra y orar te hagan llenarte del río de Dios, no. Eso sería una obra de justicia. Es al revés, porque estás lleno del río de Dios, porque crees que tienes el río a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, o te cubre por completo, es que te nace y encuentras los tiempos para leer tu palabra y, y orar. Mire, le pongo un ejemplo. Es como ir al gimnasio. No hay manera que tu cuerpo o nuestros cuerpos se fortalezcan si no hacemos ejercicio. Ojo acá. No estoy hablando solamente del ejercicio en un gimnasio. Hay gente que tiene trabajos muy físicos. Déjame mencionar solamente alguno. Los albañiles. Y ves albañiles que están bien dados, súper formados y súper esbeltos y están bien duros, bien macizos, porque su trabajo es muy físico. Bueno, los que no tenemos un trabajo físico, tenemos un trabajo de escritorio, si quieres tener un cuerpo fuerte, tienes que hacer ejercicio en tu casa, ejercicio de fuerza, ¿sale? Pero con el ejemplo del gimnasio, si tú vas al gimnasio para fortalecer tu cuerpo, eso está bien. Pero si tu intención en el corazón es formar un cuerpo que sea atractivo para todas las mujeres que haya a tu alrededor y conquistarlas, o para ponerle tentación a los hombres, ese corazón te saca del propósito de Dios y Dios no está en ese gimnasio contigo. ¿Me estás siguiendo? Lo mismo pasa con el leer tu palabra y orar. Si tú lees la palabra y oras solo por religiosidad, porque si no crees que Dios te va a castigar, porque crees que de esa manera eres un mejor cristiano y con eso calmas tu conciencia, eso no es fluir en el Espíritu Santo. Está fluyendo en total religiosidad en tu carne. Es al revés. Si tu intención en tu corazón es leer tu palabra y orar, por poner esos dos ejemplos, porque te nace por la relación que tú sabes que tienes con Jesús, donde Él la sostiene, Él la mantiene, Él está aferrado a ti y Él la hace crecer, ese corazón es mejor, es el correcto. Por una razón simple: Jesús es la gracia, Jesús es el verbo, Él es la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Orar es hablar con Jesús. O sea, todo tiene que ver con Él. ¿Sale? Entonces, vivir bajo su gracia te hace fluir en el Espíritu Santo. La cantidad tú la vas a ir definiendo, porque como te dije al inicio, Dios no te va a llevar a un lugar para darte una cantidad de Espíritu Santo que tú no puedas soportar. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si tú no encuentras, esto puede ser un indicativo, solamente tómalo así. Si tú no encuentras tiempo para orar, si orar la palabra te parece denso, te parece, no encuentras como mucho sentido, y tampoco encuentras un tiempo para parar al mundo y ponerte a orar, sí, ya sé que oramos todo el día caminando y en el bus y todo está bien, pero si tú no encuentras un momento de tu día para parar y ponerte a platicar con Dios, es probable que estás frente a la gracia, pero no bajo la gracia. Es decir, que vienes acá, que entiendes de la gracia, que sabes que está fluyendo la gracia como si fuera un gran océano, un gran mar, el que tienes tú delante, pero tú sigues en la playa y no te has metido ni siquiera a los tobillos, menos las rodillas, a la cintura, o a nadar, porque ya te rebasó. Es decir, la gracia hay que ir hacia ella y meterse a fluir. Esa misma gracia te hace fluir en el río de Dios. ¿Puede ir un buen amén?
Ok, entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Y la respuesta es creyendo, solo creyendo en Jesús. Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces tienes que empezar por creer que en ti ya están los ríos. Oye, y están al tobillo, a la rodilla, a la cintura o me rebasan. ¿Qué crees tú? ¿Qué quieres tú? Y es ahí en el qué quieres que te voy a dar este otro consejo. Voy a pensar que tú quieres, tú sabes que tienes el Espíritu Santo hasta los tobillos porque no das más. El Espíritu Santo te pide cosas que tú no puedes, lo que tú quieras, pero quieres más. Ese es el principio para que los ríos vayan creciendo. Esos 1000 codos, esa medición tiene que ver mucho, es lo que me dice Dios al corazón, con tu anhelo de Él. Él es un caballero, Él no te va a empujar a que te metas al río si tú no quieres. Él te quiere ver caminar. Por eso dice, lo midió y me hizo caminar. Tú tienes que querer. Yo les enseñé algo que es muy nuestro, no lo he escuchado en ninguna otra parte. ¿Cuál es el proceso para convertir la palabra de Dios en fe? ¿Te acuerdas? Y empezamos diciendo que es revelación, que Dios te dé la revelación de su palabra para que la entiendas, la creas, la valores y anheles más, porque el anhelar más va a generar un círculo glorioso, virtuoso para recibir mayor revelación. ¿Me sigue? Entonces, si tú tienes el agua hasta los tobillos, comienza a pedirle al Señor que te revele por más. Vas a entender cómo es tener más, vas a creer que tienes más, vas a valorar esa nueva porción del Espíritu y vas a anhelar todavía más. Y ese círculo glorioso, virtuoso de revelación, entendimiento, fe, valoración, no quiero confundirlo con medición, sino valorarla y anhelar más, eso hace que tú puedas ir creciendo en el Espíritu. Amén. Ahí está cómo ser llenos. ¿Y cómo actuar en consecuencia? Y la respuesta es que nosotros actuamos en consecuencia, y voy a comenzar a terminar. Actuamos en consecuencia cuando somos obedientes al Espíritu Santo. Y no quiero que se confunda con la obediencia a la ley, ya no estamos bajo la ley, o a los preceptos morales que están en tu naturaleza que después estuvieron en la ley. No estamos hablando de ser obedientes a no matar, a no mentir, a no murmurar, a no chismear o hacer lo bueno. No estoy hablando de cosas del bien y el mal. Estoy hablando de obedecer al Espíritu Santo cuando tú sabes que en tu interior Él es el que está diciendo, quiero que hagas esto, y no lo haces. O lo haces, porque algo te lo dice. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y ahí venía un etíope. Y ese etíope se convirtió a Jesús. ¿Te acuerdas? Así, es el Espíritu dándote órdenes. Haz, no hagas, cállate, habla, declara, abstente, cámbiate, quédate. Todo eso. Y eso viene cada vez más cuando la influencia del Espíritu Santo en tu vida, tú anhelas que sea Él el que te influya y el que te diga las cosas. Y tú tienes una relación íntima. Hablábamos de eso la semana pasada, tener una experiencia con Jesús. Es eso, tener una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace poder tener una experiencia con Jesús, pero son los ríos de agua viva que fluyen desde tu interior, en donde tú anhelas cada día más y más y más, porque de verdad quieres decir al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo quiero que tú me dirijas. Yo no quiero vivir por lo que me dice la gente que está acá afuera. Yo quiero vivir por lo que tú me dices. Mire, si tú eres una esposa, el Espíritu Santo no te va a decir que hagas cosas que vayan contrarias a lo que tu esposo dice, si no es porque eso que tú haces es lo correcto y lo que él está haciendo es lo incorrecto. Amén. Así que si tú caminas bajo el Espíritu Santo, pero tu marido no quiere caminar bajo el Espíritu Santo, tú tienes que escoger. O lo escoges a él, al Espíritu Santo, o escoges a tu marido.
Se puede combinar todo, claro, bajo la gracia mayor. Antes era revienta la cuerda y rómpela. No, dirás, ok, Señor, ahí te lo encargo. Yo quiero hacer esto, tú me dices que yo haga esto, pero yo no quiero pelear con mi marido. Ahí te lo encargo. Y cuando tú haces eso y no peleas tú con él, porque el problema que teníamos en el pasado era que usted tiene que defender al Señor, entonces hacíamos que las esposas se pelearan con los esposos, por poner un ejemplo. Y de ahí salieron cosas muy buenas y cosas muy malas también, porque hubo gente que ya no se recuperó. Aquí no, aquí es tú no pelees con él. Pero sí, si tú sabes que eso es lo correcto, lo que tú tienes que hacer, comienza a hablarle a Dios de él y dile, convéncelo, porque yo quiero que mi familia te obedezca, Señor. Amén. Lo mismo pasa al revés. Si tú eres un esposo que el Espíritu te dice que hacer cosas y la esposa no quiere, entonces tú tienes que hacerle saber. Tú tienes autoridad sobre ella, pero en este mundo a lo mejor no la tienes. Entonces lo mismo, no pelees. Solo encárgasela al Señor. Dile, Señor, por tu gracia, ábrele los ojos. Y así con todo lo demás, con los hijos, con el trabajo, con el jefe, a donde sea. Pero tú vas fluyendo para hacer cosas que el Espíritu Santo te diga. Hace hace algunos años atrás, estaba yo en una taquería comiendo solo. Eso ya lo he platicado otras veces. Y sentí mucho en mi corazón, pero mucho, el comprar una orden de tacos al pastor para llevar. Yo me estaba comiendo una orden de tacos al pastor. Y yo he sabido desde hace muchos años atrás, antes de la gracia, que amar al prójimo significa darle lo mismo que tú te das a ti mismo. Entonces yo dije, si yo me estoy comiendo 5 tacos, no le voy a llevar los 2 que me sobran. O voy a pedir, dame 3 taquitos. No, dame una orden igual. Y sentí muy claro en mi corazón que el Señor me diría para quién era. Yo ni idea tenía. Salí de la taquería. No venían carros. Pude ponerme en el carril izquierdo, porque yo iba a doblar hacia la izquierda. Era una calle de 3 carriles. Pude ponerme en el carril de la izquierda, porque no venían carros, que estaba pegado al camellón. Y en ese camellón había una señora que vendía cosas. La señora tenía problemas de su espalda, tenía una estatura muy pequeña, y me paré ahí, y Dios me dijo, es ella, para ella son los tacos. Entonces le bajé el vidrio, le ofrecí la comida, la recibió con mucho corazón, nos dio tiempo de preguntarle si tenía hijos, me dijo que sí. Le dije, aquí está, no sé si es para usted, para sus hijos. Dios me dijo que se los comprara. Y me fui, no la he vuelto a ver. Esas cosas son las que el Espíritu te dice. Pero eso tal vez no es tan trascendente, pero habrá otras cosas más trascendentes que el Espíritu te dice. Hace casi 13 años, el Espíritu me insistía en dejar mi trabajo secular para dedicarme a mi llamado, a la iglesia, a las escuelas que estaban puestas en ese tiempo. Y lo que pasa cuando tú le haces caso al Espíritu Santo es que muchas veces es ser obediente, vas a ser obediente en contra de la marea, en contra de la lógica, en contra de cosas que no tienen como tanto sentido. En ese momento lo sentí clarísimo del Espíritu. Lo hice, no fue fácil que la gente afuera de mí lo entendiera porque era un muy buen trabajo, con muy buenas prestaciones, pero yo tenía certeza. Al paso de los años, confirmé esa certeza. Después de 13 años, sigo confirmando esa decisión. Eso era lo que había que hacer. El Espíritu me lo dijo, no fue un invento mío, no fueron las 8 quesadillas que me cené la noche anterior. ¿Puede ir un buen amén? Así que, ¿cómo ser llenos? Ya te dije, ¿verdad? Créelo y valóralo, anhélalo. Busca tu palabra, busca a Jesús, ora y eso te irá llenando porque su palabra te hace sensible al Espíritu, hace que los ríos se vuelvan más evidentes. Amén. Orar es maravilloso, poder platicar con el Señor y saber que Él está parado junto a ti, caminando tus buenas y tus malas. ¿Me estás siguiendo? ¿Y cómo actuar en consecuencia? Siéndole obediente. Atrévete a ser obediente al Espíritu Santo. Es una maravilla. No te va a ser fácil, habrá gente que te va a criticar, habrá gente que se va a oponer, los de tu casa te van a poner
tropiezo, esto dice Jesús, pero si tú eres sabio para saber cómo manejar todo eso sin pelear, en paz, porque el efecto de la justicia es la paz, eso te va a ir de maravilla. Amén. Termino con esto. El propósito de esos ríos. Dice la visión de Ezequiel, versos 8 al 10. Dice: allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar ¿a dónde? Al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces y no saladas. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Amén. El propósito de que tú tengas estos ríos de agua viva no es solo para que tomes decisiones trascendentes en tu vida y seas obediente y te vaya bien en la vida y tengas éxito y prosperidad y te lleve al propósito. No. Es para dar vida. Al primero, a ti, porque vives bajo el árbol de la vida. Pero esos ríos van a llegar al mar Muerto. Y el mar Muerto está muerto porque está tan salado que no hay vida ni animal ni vegetal. Solo vida microscópica. ¿Ok? Para los científicos. Pero vida que tú puedas ver, no hay. No hay vida animal, no hay vida vegetal. Pero dice que cuando llega los ríos del Espíritu Santo y tocan a algo que está muerto, le da vida. Y eso habla, y luego habla de peces. Y los peces en la Biblia tienen que ver con almas, gente. Por eso Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres, de almas. Porque cuando tú fluyes en el Espíritu Santo, lo que tú hagas, lo que tú digas, le dará vida a la gente. No sabrás ni cómo, no sabrás por qué. No necesariamente le vas a hablar de Jesús, aunque esa es la intención final. Pero la gente a tu lado va a percibir los ríos de agua viva que están adentro de ti y vas a hablarle a la gente de Cristo y esa gente va a vivir. Eso dice acá, que habrá peces en abundancia, porque el agua que era salada se convertirá en agua dulce. Y eso es que el mundo está en su mayoría muerto todavía, viviendo en aguas saladas porque no conocen a Cristo. Pero los que tenemos al Espíritu Santo estamos llamados a ser pescadores de hombres, a hablarle a la gente de Cristo, a fluir en el Espíritu y saber que la gente necesita la vida de Cristo. Amén. Amén. Así que le damos la gloria al Señor porque los ríos del Espíritu Santo, después de un año con el que comenzamos a nadar en el río de Dios, hoy tú puedes saber hasta dónde te ha llenado el Espíritu Santo, el Señor de su Santo Espíritu. Y a donde estés, dale la gloria a Él, porque los ríos son para encontrarse con la gloria de Dios. Amén. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí y después a que medites en la palabra. Hay muchas buenas noticias acá, como siempre. Que la medites, ¿verdad? Que la puedas recibir, que la puedas entender cada vez mejor. Que nos podamos ver el próximo jueves en el discipulado, ¿verdad? Para que entendamos mejor esta palabra y podamos ponerla por obra y bendecirnos nosotros y bendecir a mucha gente. Pero sobre todo, que los ríos del fluir del Espíritu Santo abunden en cada vida de los que están acá, cada día más. Amén. Cierra tus ojos, por favor, querida iglesia. Señor, te damos gracias de verdad por tu palabra, que como ríos, Señor, de agua viva corren desde nuestro interior. Y hoy, Señor, podemos medir, podemos ver, Señor, todo un año de vivir cruzando tu río a nado, Señor. Te doy gracias por tu visión. Y este año que te está terminando, 2025, Señor, podamos ver cómo hemos caminado en tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que bajo la unción de estos ríos de agua viva, Señor, cada persona que está acá escuchando, sienta como
comienza a haber un estruendo de muchas aguas por dentro, que son los ríos de tu Santo Espíritu. Al que lo llenaste a los tobillos, Señor, hazle saber ahora mismo que lo vas a llenar hasta las rodillas y después hasta la cadera, y que lo vas a llenar completamente. A todos los que nos has llenado completamente, Señor, a todos los que llenaste de manera completa, Señor, y que cruzaron a nado, Señor, este año, Padre del cielo, yo los felicito y los bendigo, Señor. No es fácil. Yo pensé al inicio del año, y les quiero confesar esto ahí en la oración, yo pensé al inicio del año que esto nos llevaría a tener éxito inmediato. Pero el Señor me mostraba que fluir en el río de Dios muchas veces va a ser incómodo al exterior, porque lo que el Señor busca es que no te impacte el exterior más de lo que te impacta el interior. Entonces, cuando tú logras vivir en paz en medio de circunstancias difíciles o muy difíciles, te puedes dar cuenta que los ríos de agua viva te están llenando. No hay manera de conformarse, aún los que creamos, ¿verdad? Que estamos sobrerebasados y que nosotros nadamos en el río de Dios como la imagen. No hay manera de conformarnos, porque el círculo virtuoso, glorioso, nos hace valorar lo que hoy tenemos y anhelar más, sabiendo que la revelación del Señor es infinita, que en eso está sustentada la iglesia, que es cada uno de nosotros, y que con eso queremos tener más entendimiento y más fe, y eso lo valoramos mucho y lo anhelamos más. Así que, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia de Jalapa y de Veracruz, Señor. Gracias por cada persona que se ha aventado al río a nadar, y que hoy podamos saber que sí hemos tenido momentos en que hemos obedecido tus instrucciones, y podemos reconocer que hay algunas instrucciones que no hemos obedecido, pero estamos tratando de ser sabios para saber cuándo hacerlo, cómo decirlo, cómo hacerlo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Bendigo la iglesia online, bendigo la iglesia de Jalapa, bendigo la iglesia de Veracruz también, y a toda persona que se acerque a nosotros, Señor. Ayúdanos, danos la oportunidad de ser ese río que llega hasta el Mar Muerto, y que lo que toque le dé vida. Que vivamos bajo el árbol de la vida, dando fruto los 12 meses, que la hoja no caiga y que sea para provisión y sanidad nuestra y de la gente a nuestro alrededor. A ti la gloria y a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, pues glorioso, mis amados. Los ríos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo ser llenos y cómo actuar en consecuencia. Creo que ha quedado ahí. Yo le pido al Señor que usted lo haya recibido con el corazón y que esté dispuesto, ¿verdad?, a platicarlo un ratito ahí donde están, y que lo medite, lo estudie, valorar, entender y valorar es buscar los tiempos para hacerlo. Yo sé que estamos muy ocupados todos, pero búsquese los tiempos para hacerlo, ¿vale? Si el jueves es ahora, no puede estar, pero que no le importe que no esté usted el jueves, pero usted lo meditó, lo valoró, lo aprendió mejor y podrá recibir cada vez más, ¿verdad? Si es que los jueves no llega, que no sea eso lo que le impida meditar, orar y valorar su palabra, ¿verdad? ¿Está usted informado? Le damos al Señor la gloria y la honra. Gracias de verdad por estar ahí. Y gracias a todos los que nos miran. Comparta esto con mucha gente. Le bendecimos. Nos vemos el jueves y el próximo domingo para un mensaje más bajo la gracia del Señor. Gracias a los que nos ayudan, como siempre, a tener todo esto listo para poder transmitir, para poder tener servicios presenciales. ¿Qué pedimos para ustedes? Que los ríos del Espíritu Santo los hagan nadar, sobrellenar, ¿verdad? Para que usted fluya a los propósitos de Dios cada día más alto, lo lleve al siguiente nivel de propósito. ¿Vale? Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.